Ajá. Qué lindo. Bueno, Ujú. ya estamos acá grabando, vamos preparando el capítulo 4, que sería la página 65 de la obra. Voy por mi libro. Como no, con todo gusto. Creo que nuestro querido Hugo es el que nos prepara siempre la pantalla, ¿podría ser? ¿Qué tal, Ahí lo hermanos? veo, nuestro querido Hugo. Ando fuera, mi conexión está un poco lenta, por lo tanto, Ok. probablemente tengamos problemas al compartir. Bueno, hermano, no sé si lo querés hacer de todas formas o se lo pedimos a Jorge, no sé si Jorge está disponible ahí para eso, Bueno, o el que pueda. ahí veo A si ver, puedo compartir. gracias. Bueno, vayan abriendo entonces, capítulo 4 de Marx estaba a favor del aborto. ¿Quién nos va a prestar su voz? ¿Quién se anima? ¿Adriana? Sí, profe. Sí, Adriana. Sí, sí. Ah, sí, sí, Adriana. Si alguien más quiere, yo no tengo problema. No, Página yo voto por Miss Adriana. Yo, Muchas yo voto gracias. es más, entre Adriana y yo voto por Adriana. ¿Eh? Yo también Página voto. 65. Vos, Yesenia, Adriana lee mucho mejor que lee muy bien ella. Gracias, José. no digas mejor que quién. No. Mejor evitemos eso. Evitemos eso. Pero, Yesenia, ¿vos también te animás? No, yo no. Ah, pensaba que te estabas ofreciendo. Oh, no, a mí me gustaría que Adriana continuara, me gusta escucharla. Ah, bueno, perfecto, Besito. estamos todos de acuerdo. Entonces, es unánime el consenso. Todos queremos Unánime, escuchar a Adriana. bonita voz, buen ritmo, no se equivoca. Bueno. Es Bueno. la versión femenina de Néstor leyendo, ¿no? Bueno, Claro. voy a hacer lo mejor desde mí para leer bien. Bueno, gracias. Bueno, Ahí vamos. comenzamos. Claro. Bueno. Capítulo 4. Indubio. Un principio compatible con la izquierda e incompatible con el feminismo de tercera ola. Perdón, porque acá tengo que cerrar algo para poder leer, que son las fotos. A ver cómo ocultar el video. Ahí está. La emancipación solo es posible en la práctica si adoptamos el punto de vista de la teoría según la cual el hombre es para el hombre el ser supremo. Es una cita. La cuestión ética en Marx no tiene un tratado especial, pero subyace en toda su obra. Se recuerda la célebre frase de la ideología alemana, según la cual los comunistas no predican ninguna moral. La cuestión del aborto en Marx podría ser tocada solo desde lo político, es decir, como necesidades sociohistóricas ancladas en una coyuntura funcional específica. Por ejemplo, tomarías este texto donde Marx plantea funcionalmente la cuestión demográfica describiendo el sistema capitalista. Cita: el propietario de la fuerza de trabajo es mortal. Por lo tanto, si su aparición en el mercado ha de ser continua, entonces el vendedor de la fuerza de trabajo se tiene que eternizar como se eterniza todo individuo vivo por procreación. Fin de la cita. Eso era Marx, texto Filosofía Política y Economía, Gredos 2012. Pero la cuestión también podría ser analizada desde el punto de vista de principios o valores, que encarna el humano como humano. Las dos tienen vicios, y solo entenderlas en conjunto nos puede llevar a un buen planteo, porque los valores y la vida material en Marx no están divorciados.
el materialismo progresista, en pos de su progresividad, huida del judeocristianismo, elige la vida material, pero niega los valores. El conservador güelfo separa los valores del suelo nutricio de la vida y los conserva en el cosmos noetos. Marx une vida y valor y recupera la ética material de los profetas. Rubén plantea que la cuestión originaria de Marx, en cuanto a su visión de las clases sociales, surge de un planteo estrictamente ético. Cita: es incontestable que el desconocimiento del origen ético de ese concepto en su enseñanza es una de las principales causas del malentendido reinante, tanto entre sus discípulos como entre sus críticos. La primera visión que Marx tuvo de la clase obrera fue la de unos individuos cuya existencia se confundía con el sufrimiento y la injusticia universales. La emancipación universal de la humanidad se presentó a su espíritu como la vocación ética del proletariado. Fin de la cita. Tanto desde el punto de vista del hombre como valor, como del punto de vista del valor del hombre, Marx parte del hombre concreto que por ser humano no puede ser alienado, es decir, desconocido en su humanidad. Cada deshumanización del hombre es para Marx fruto de un sistema injusto. Ya en el pensamiento del joven Marx arraiga temprano la lección hegeliana de que amenaza el error siempre que nos empeñamos en separar los hechos de los valores. Al igual que ocurre si insistimos en deslindar al mundo de nuestro pensar acerca de él. De este modo, la unidad de hechos y valores acaba vinculándose con la idea de praxis. Esta, unificando teoría y práctica, desarma toda tentativa de otorgar autonomía a las construcciones teóricas, incluyendo, claro está, a cualquier reflexión de orden moral o jurídico. Cita: es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad. Es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. Fin de cita. El hombre no puede operar sin un valor, y no se puede pensar un valor sin valor que opera en la praxis para transformarla. El hombre, como ser real, es para Marx, en unidad indisoluble, un ser espiritual y sensible, material y cultural, teórico y práctico, objetivo y subjetivo, natural e histórico. Siempre que se realiza algo con un ser humano, está en juego el valor, pero no los valores como ideas abstractas, sino el valor con mayúsculas, que es el ser humano con mayúsculas. Bien, Adri, vamos, gracias, ¿no? Vamos haciendo ahí un comentario. Esto de un énfasis en la praxis es muy semita y lo han rescatado grandes filósofos judíos del siglo XX, como por ejemplo Martin Buber e Ismael Levinas. Yo les voy a explicar la teología judía para que ustedes entiendan por qué los judíos son así. Para los judíos, la religión cristiana, la religión judía, la religión hebrea, no está dada para la contemplación, para la teoría, para hacer especulación o divagues filosóficos acerca de si la unidad de Cristo, la unidad de la divinidad y la humanidad de Cristo es sustancial, hipostática o es accidental, si Dios es materia y forma o solo forma, si en Dios son lo mismo esencia y existencia, o cuántos ángeles pueden girar alrededor de una aguja. Son preguntas que se van a hacer
los judíos en el Talmud, ciertamente son ejercicios talmúdicos, pero en realidad la noción del judaísmo como modo de vida y como un pueblo en el cual se basan otras religiones, es el cumplimiento. De hecho, para el judío la fe es la disposición a la obediencia. O sea, tener fe es estar dispuesto a obedecer. Es una definición muy interesante de fe, porque la fe no es la teoría, no es el asentimiento subjetivo. La fe está orientada a la práctica. Por eso es que Santiago habla de fe y obras. Santiago dice, Abraham fue justificado no solo por la fe, sino también por sus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, es en función de las obras que la fe es fe. Esto es muy interesante. No es en función de la subjetividad, del dogma, de la creencia, del credo. No es en función de Dios mismo, sino en función de la obediencia. ¿Cuándo alguien tiene fe? Cuando tiene la firme disposición a obedecer los mandamientos. A obedecer los mandamientos. Esto es muy interesante. ¿Cuándo es que Abraham tuvo fe en Dios? Cuando estuvo dispuesto a obedecer a Dios. ¿Qué es la fe? Esta es una definición tremenda de fe. ¿Qué es la fe entonces? Estar dispuesto a obedecer a Dios. Es una disposición del espíritu a la obediencia. Es en función de la praxis que uno tiene fe. Pero para el judío, Dios no está dado como objeto de la práctica, porque nosotros no podemos practicar directamente ningún mandamiento que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, pensamos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuál es la evidencia de que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas? Que nos arrodillamos, que lloramos, que vemos la pasión de Cristo y nos emocionamos, que escuchamos una canción cristiana y lloramos. ¿Cuál es la señal de que amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Saben cuál es para los judíos? El amor al prójimo. Es amando al prójimo donde nosotros cumplimos el amor a Dios. Lo dice muy bien el apóstol cuando dice, si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? El que ama a Dios ama también a su hermano. Y es en función del amor al prójimo que tiene sentido el amor a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está dado al hombre? ¿Qué es lo que le toca al hombre? El amor al prójimo. De hecho, el amor solamente es mandamiento porque existe un prójimo. El amor es un mandamiento porque existe un prójimo, ¿no? El mandamiento nunca dice, ámate a ti mismo. El mandamiento es amar al prójimo. Y el amor es un mandamiento. Fíjense cómo se puede transformar el amor en mandamiento, porque hay un prójimo. Ese prójimo es Dios para nosotros. O sea, Dios se esconde en el otro. Dios se esconde en el prójimo. Para el judaísmo del siglo XX, Dios no es una persona que está en el cielo mirando a los hombres e intercediendo por ellos. Dios es la manifestación del amor. Y entonces, ¿cómo es que Dios aparece? Dice Walter Benjamin, Dios aparece por endijas. Las endijas en las cuales aparece Dios son los momentos sagrados en los cuales el hombre ama al ser humano, se entrega al ser humano. Por solidaridad, por caridad, por misericordia, por justicia, se entrega al otro. Cuando rompe con la predilección de la carne, ¿qué hace la carne? La carne se
tiene predilección por sí misma. La carne busca apacentarse a sí misma. En cambio, el amor todo lo da, todo lo puede, todo lo ama, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo padece. Es en función del amor al prójimo que nosotros tenemos derechos a llamarnos creyentes, hijos de Adonai, dicen los hebreos. Entonces Dios no es una persona que está fija en el cielo, aparece. Dios no es, Dios aparece, dicen ellos. ¿A dónde aparece Dios? En esos momentos sagrados. No sé si vieron la película El pianista, donde el nazi lo trata al esclavo como, al judío como un esclavo, y le dice, judío, vení acá, judío, limpia esto, judío, hace esto otro. Y en un momento le dice, judío, vos tocás el piano, sí. Y dice, bueno, tocate la quinta sinfonía. Y el judío empieza a tocar la quinta sinfonía, y en ese momento el nazi lo mira con una pasión y con una ternura al judío que estaba en el campo de concentración. Y en ese momento desaparece el nazi y desaparece el judío. Hay un momento sagrado donde se ven los dos rostros, se ven los rostros de las personas, y esos rostros son ni más ni menos que la manifestación de la divinidad. Entonces la fe judía, la fe cristiana, no está hecha para hacer teorías, para hacer especulaciones. La vida cristiana no es una vida contemplativa, es una vida práctica. Por eso se disuelve la religión en la ética. Vos no tenés que especular si la gracia, si la naturaleza, si la fe o la... Vos lo único que tenés que hacer es cumplir los mandamientos. Cuando vos estás dispuesto a cumplir los mandamientos, fuiste justificado por la fe. ¿Se entiende? Es algo maravilloso. O sea, cuando yo entiendo que debo cumplir el mandamiento, estoy dispuesto a cumplirlo. En ese momento yo tengo fe. La fe es la disposición a cumplir el mandamiento. Es en función de la praxis que se desarrolló la fe. En función de la obra. La fe está en función de la obra. ¿Para qué está dada la fe? En función de la obra. La teoría en función de la praxis. ¿Me entienden? La teoría en función de la praxis. Es en este sentido que se habla de una ética en Marx. En Marx hay una ética. Hay un deber. ¿Cuál es el deber de Marx? Amar al prójimo. Amar al prójimo. Dios está escondido en el prójimo. Y tuve hambre y me diste de comer. Me decía, Señor, pero ¿dónde te tuviste hambre y te vimos con hambre y te dimos de comer? Tuve sed y me dieron de beber. ¿Y dónde te dimos de beber? ¿Cuándo estabas vos, Señor, sediento? Tuve frío y me abrigaste. Es el Dios escondido. ¿Dónde está escondido Dios? En el pobre, en el prójimo, en la viuda, en el huérfano, en el esclavo. Incluso en el pecador. ¿Saben cómo se esconde Dios en el pecador? Para saber si vos sos capaz de juzgar al pecador tanto como a tu propio pecado. Si sos capaz de ver en el prójimo un súper pecado y en tu vida unos pecaditos así chiquitos, ¿no? Entonces Dios también te prueba en tu capacidad de misericordia, de juicio y de justicia, cuando te pone el pobre para que des de comer, cuando te pone al hambriento, al sediento, para que le des de beber, cuando te pone al desnudo, para que lo abrigues, cuando te pone al peregrino, para que lo hospedes, cuando te pone al pecador, para que seas misericordioso. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese cómo es la vara. Porque si vos sos implacable con los pecadores, Dios va a ser implacable con vos. ¿Se entiende? Si vos mirás a los pecadores como diciendo, estos no tienen perdón de Dios, estos son unos miserables, estos merecen la condenación eterna, en esa vara con la que vos estás juzgando al pecador es la misma vara que va a usar a Dios para juzgarte a vos. No sé si me entienden. Esa es la vara. Vos te estás poniendo la vara a vos mismo. Querido José, ¿querés agregar algo al respecto? Yo entiendo que Dios es amor, pero a la vez es fuego consumidor. Yo es amor y es justicia. Cuando
en muchos casos recibimos críticas, justas o injustas. Yo a veces creo que por un lado el amor de Dios se revela en lo que hacemos hacia nuestro prójimo, pero también la justicia de Dios se revela en otro sentido. Lo que a veces nos critican cuando entramos en todas estas controversias, en todas estas disputas, en todos estos cismas, es parte de hasta dónde masacra nuestro orgullo Dios. Entonces va a veces como en doble vía. Es decir, Dios se manifiesta de mi lado hacia los demás, pero de los demás hacia mí. Es lo que yo quería aportar ahí. Es así, hay una doble direccionalidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Dios nos humilla. Muchas veces Dios nos humilla cuando nosotros nos engrandecemos, cuando nosotros nos exaltamos. ¿Eh? Y vos cuando te exaltás en público, Dios te humilla en público. ¿Eh? Esto es así. Podemos continuar leyendo, Adri. Ya quedó más o menos claro cuál es el viraje ético de la teología de Marx, Esto es muy importante. Bien. Las fuentes de la crítica marxista del capitalismo son personalistas y humanitarias. Marx se ha levantado ante todo contra el régimen capitalista porque éste aplasta la persona humana y la transforma en una cosa. En la sociedad capitalista se ve operar un proceso que Marx llama Verdinglichung, transmutación en cosa. Comprueba con razón la deshumanización en esta sociedad, deshumanización que alcanza tanto al proletario como al capitalista. El marxismo plantea una dialéctica integral entre naturaleza y cultura, lo individual y lo social, la praxis y el valor. Cita: si el hombre se construye todo conocimiento, sensación, etc., a partir del mundo de los sentidos y de la experiencia que en él realiza, se trata entonces de ordenar el mundo empírico de modo que el hombre experimente en él lo que es verdaderamente humano y se habitúe a ello, que se experimente como hombre. Si el hombre es configurado por las circunstancias, hay que configurar humanamente las circunstancias. Si el hombre es social por naturaleza, solo desarrolla su verdadera naturaleza en la sociedad y la potencia de su naturaleza debe medirse no por el poder del individuo aislado, sino por el poder de la sociedad. Final de la cita. El hombre humaniza a las circunstancias, a la historia y a la naturaleza. La naturaleza lo contiene al hombre como parte de sí misma. El hombre en sociedad tiene como punto de partida su ser natural. El hombre, en cuanto a ser natural, está configurado como social. Deshumanizar los valores sería para Marx el resultado de haber perdido él mismo su esencia. No es que el aborto vaya a deshumanizar al hombre, que se torne pensable que la vida humana está disponible como mercancía, es consecuencia y no causa del extravío del hombre en su propia condición. Se le pone precio a la vida humana cuando ésta ya ha perdido su valor. Se la considera como un bien de uso cuando ya ha perdido su dignidad. El planteamiento del aborto como derecho, entre comillas y mayúscula, es el epifenómeno de una situación existencial que ha devaluado la existencia del individuo, considerándolo como ya no perteneciente absolutamente determinado por ella. En este sentido estructuralista hay una primacía de la cultura sobre la naturaleza, de la praxis sobre la teoría, del contexto sobre el fundamento. Se pierde la dialéctica concomitante y el hombre pasa a ser un ente cultural que no es parte de la naturaleza, sino que, estando por encima de ella, puede disponer de su brotar o hacerla desaparecer.
el hombre en el abortismo pierde relación con el feto, con el embrión, es decir, con el brotar espontáneo de la vida, que es el fenómeno más natural del mundo. De hecho, nacimiento viene de natividad, Navidad, y esta a su vez de natura. La palabra griega embrión, recién nacido, recental, feto, está compuesta de en, dentro, y el verbo brío, yo broto, yo retoño, o sea, el que brota dentro. Brotar en griego se dice fio, de ahí viene physis, naturaleza. El embrión es naturaleza. Deshumanizar al embrión es plantear un hombre desnaturalizado, alienado de su naturaleza. Máxime si se lo deshumaniza en el momento de su propia gestación. El hombre nace alienado en la cultura progresista, que obviamente es capitalista. Marx está más cerca de los ontólogos presocráticos, en cuya filosofía la persona humana brota de la naturaleza, que de los neoplatónicos, que se preguntan: ¿cómo vinimos a parar al mundo? Como si el origen del hombre fuese algo exterior a la naturaleza. De alguna manera, para Marx, la filosofía de Hegel consiste en la absorción de la materia en la idea, o la subsunción de la naturaleza en la cultura. Lamentada frase, todo es cultural, tiene bastante que ver con una manera hegeliana de pensar, aunque impropia, dice Marx. Dice Marx, cita: la naturaleza es en el tiempo lo primero, pero el prius absoluto es la idea. Este prius absoluto es lo último, el verdadero principio, el alfa y la omega. Bien, Adri. Me emocioné, Bien. perdón. Bien, sí, sí. La cita está al pie de página. Bien, la referencia, sí. Sí, es del Capital, ¿no? Primero vemos que está presente, muy presente, el humanismo en Marx, esto ya queda claro, ¿no? Hay que humanizar las circunstancias, ¿no? Siguiendo esta relación del yo con el mundo como una relación de unidad práctica, ¿no? Pensemos que en la filosofía moderna el cogito y la res extensa, la conciencia y el mundo, tienen una relación teórica. Para el idealismo, el problema de la conciencia y el mundo es que la conciencia tiene que probar la existencia del mundo. Es una relación teórica. La relación del sujeto con un objeto es la relación de conocimiento para la modernidad. En cambio, Marx, y eso lo va a tomar Heidegger para hablar del Dasein, va a decir que la relación del mundo con el hombre es una relación práctica. Para nosotros las cosas no son un problema, son unas herramientas. Nosotros nos valemos de las cosas. Es decir, ningún ser humano se pregunta si existe o no existe la botella. Lo que hace es usar la botella y toma. ¿Bien? Esto lo toma muy bien Ortega y Gasset cuando dice: yo soy yo y mis circunstancias. Y si no salvo a mis circunstancias, tampoco me salvo a mí. Esta relación fenomenológica, porque es propia, digamos, de la intencionalidad de la conciencia. Recordemos que para el pensamiento indoeuropeo, la base de la estructura del razonamiento cosmológico es el dualismo. El dualismo es: o sos cultural y no sos material, o sos histórico y no natural, o sos cuerpo y no alma, o sos esto y no aquello, o teórico o práctico. En cambio, el pensamiento integral semita va a sostener que el hombre es naturaleza e historia, materia y espíritu. Por la materia se desarrolla su trabajo, por el espíritu su dignidad.
Marx habla de la dignidad humana. Esta concepción integral la va a recuperar la fenomenología hablando de la intencionalidad de la conciencia. La conciencia no reposa tranquilita en sí misma, ¿no? Como Sartre dirá en La trascendencia del ego, el idealismo es una filosofía intestina. La conciencia reposa en sí misma. En cambio, para Sartre, la conciencia está arrojada al mundo, está espectorada en el mundo. Nuestra conciencia se la juega en el mundo. Por ejemplo, el compromiso ético del intelectual, para Sartre es ineludible. En qué es la literatura, Sartre va a decir, no hablar es hablar, callarse es gritar, pero de un modo más indigno. Porque frente a una injusticia, el silencio es injusto. Frente a una injusticia, el silencio es oprobio. Frente a la injusticia, el silencio es ignominia. Por eso es que Walter Benjamin va a decir, solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza. Recordemos que Heidegger, hablando del Lichtum, en el claro del bosque, dice Heidegger, el Dasein tiene que estar dispuesto a escuchar la voz del ser en el patos de la escucha. Entonces, en el claro del bosque, el hombre escucha al ser y el ser se apropia del hombre, ¿no? Y se puede dar lo que Heidegger llama la Ereignis, es decir, el evento de apropiación del ser al Dasein. Bueno, esto que parece misticismo zen, esto de estar en el bosque, en el claro del bosque, en el patos de la escucha, para escuchar la voz del ser, bueno, viene Theodor Adorno y le mete una tapa tremenda a Heidegger, porque Heidegger decía esto después de lo que estaba ocurriendo con el nazismo, ¿no? Entonces Adorno le dice, yo solamente tengo el patos de la escucha para escuchar el sufrimiento de los otros. Como diciendo, déjate de hinchar. Vos estás queriendo en el bosque escuchar al ser y no estás escuchando que tu Führer, el Führer que vos tanto defendés, porque Heidegger pagaba la cuota del partido nazi hasta 1950. Entonces, de alguna manera, ¿qué le dice Adorno? Mirá, déjate de hinchar. Vos querés escuchar la voz del ser, pero no estás escuchando la voz de los judíos que están matando a tu Führer. ¿De qué te sirve la filosofía? ¿No? Por eso Hannah Arendt después va a decir, Heidegger cayó en el nazismo como Tales de Mileto cayó en el pozo. Cayó distraído, no se dio cuenta. Pero bueno, Karl Jasper va a decir, no, Heidegger era consciente de lo que estaba haciendo. Heidegger no estaba distraído. Heidegger sabía lo que hacía. Karl Levitt también, ¿no es cierto? Karl Levitt, que va a decir, después de Auschwitz es imposible pensar en un Dios completamente bueno. Otros como Primo Levi van a llevar más lejos, van a decir, existe Auschwitz, no existe Dios. Esta vivencia de Auschwitz fue tremenda, tremenda, tremenda por la deshumanización, por la encarnización con la cual se podía ultrajar la vida humana hasta límites insospechados. Es por eso que nosotros siempre decimos, no mataron 6 millones de judíos, mataron 1 y lo mataron 6 millones de veces más. Eso es para recalcar el valor de cada vida humana y singular. En esa practicidad, la conciencia está en juego en el mundo. Nosotros estamos en juego, nosotros no podemos deambular por la historia, no, nosotros nos tenemos que comprometer. Nos tenemos que comprometer contra la injusticia, y aquel que no se compromete contra la injusticia guarda un silencio que es indignante, guarda el peor de los silencios, que es el silencio de la complicidad, que es el silencio de la comodidad, que es el silencio de la displicencia. En este sentido, el ser humano tiene un compromiso con la naturaleza, tiene un compromiso con la historia, porque el hombre no es un ser natural
o histórico, el hombre es natural e histórico, porque su historia es el decurso de la relación del hombre con la naturaleza, fiel a la definición de los estoicos, que tanto Marx ha leído. Ese compromiso con la tierra está muy presente en Heidegger, cuando Heidegger dice, la técnica está devastando a la tierra. Ya no vivimos en la tierra, vivimos en la técnica, dice Heidegger, ¿no? Esto lo recupera de Marx, esta vinculación del hombre con la tierra, del hombre con la naturaleza, del hombre con el mundo. Y ese compromiso viene porque el hombre es basar. El hombre no es un ser que ha caído en el mundo. Por ahí nosotros vamos a confrontar a Marx con Plotino, porque Plotino hace una pregunta que si ustedes se hacen esa pregunta van a decir, es una pregunta muy extraña, pero me gustaría que ustedes levanten la mano para ver quién está de acuerdo con esa pregunta. Plotino se pregunta, ¿cómo hemos venido a parar en esta vida? ¿Cómo hemos venido a caer en este mundo? ¿Cuántos están de acuerdo con esa pregunta? Que el ser humano tiene que saber cómo hemos llegado a este mundo, cómo hemos caído en esta tierra, de dónde hemos venido. ¿Alguien está de acuerdo que es una pregunta válida, filosóficamente válida? Bueno, ahí está Matías, los otros tienen Henry, mi querido amigo Henry, tan lector. Bueno, los otros tienen apagado la pantalla, así que no sabríamos si están a favor o en contra. Pero es una pregunta incorrecta. Están equivocados. Porque el ser humano, no es que había un ser humano que ha caído en la tierra, ¿se entiende? No es que el ser humano vivía en el éter, en un éter celestial, y ¡pum!, cayó en la tierra y cayó en este mundo y dijo, no es que había ser humano antes de la tierra, no es que había ser humano fuera de la tierra. El ser humano surge de las entrañas de la tierra. Esto es maravilloso. Porque las células que vos tenés en tu cuerpo no son células nuevas, no son átomos nuevos. Pertenecen a una energía que tiene el tiempo que tiene el universo. Es decir, la materia del hombre tiene 20.000 millones de años. Polvo eres y al polvo volverás. Nosotros somos hechos de la tierra, hermanos. Surgimos de la tierra, nosotros brotamos de la tierra. Por eso hablamos de la fisis. Nosotros somos parte de la tierra. ¿Se entiende eso? Nosotros le copertenecemos a la tierra. Somos la tierra. Somos más que tierra, pero somos tierra, somos cuerpo, somos carne, somos materia. Somos esa materia nosotros. Entonces nosotros somos un brotar espontáneo de la materia. Somos un brotar espontáneo de la materia. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? Dice, claro, el capitalismo dice, el hombre no viene de la tierra, el hombre es un ser cultural, es un ser espiritual, cultural, no es un ser material. Entonces, el ser humano habita por encima de la naturaleza y la puede controlar, la puede dominar, la puede subyugar, la puede explotar a la tierra, puede explotarlo al medio ambiente. ¿Por qué? Porque el hombre no forma parte del medio ambiente. Esta idea de que el hombre está por encima de la naturaleza, habita en otro etos, que no es la naturaleza, le permite al hombre poder explotarla a la tierra. Y le permite al hombre poder controlar los fenómenos naturales. Y los fenómenos naturales son la vida y la muerte. Son fenómenos naturales. Entonces, cuando el ser humano se coloca por encima de los fenómenos naturales, se coloca por encima de los fenómenos naturales para poder controlarlos. Entonces se habla de control de la natalidad. ¿Qué es el control de la natalidad? Que la vida ya no va a ser un fenómeno espontáneo, ahora va a ser planificada. Que la muerte ya no va a ser un fenómeno espontáneo, va a ser planificada.
Entonces surge la eutanasia, la inseminación artificial, el control genético, el aborto. Son fenómenos técnicos donde el hombre a través de la ciencia controla la espontaneidad de la naturaleza. Entonces la pregunta de Marx nunca va a ser ¿en qué mes se convierte el cacho de carne en una persona? Porque la persona es la carne y la carne está desde la concepción. Marx no se pregunta cuándo el alma ingresa en el cuerpo, como Santo Tomás. Marx es más inteligente. ¿Qué dice Marx? El hombre es esa célula es el ser humano. Esa materialidad es lo que es el hombre. El hombre es esa materialidad. Y entonces Marx, que reconoce que el hombre es materia, cuando se concibe la materia en la concepción, ya hay dignidad humana. Entonces Marx no puede estar a favor del aborto, ¿se entiende? Porque eliminar ese cuerpo, tenga la etapa gestacional que tenga, para Marx es un delito de lesa humanidad. Marx está en contra del aborto. Continuemos leyendo, Adri, querida. Bueno, abre una cita y dice: hemos hecho notar, dice Marx, en la introducción a la filosofía del espíritu, que la naturaleza misma suprime su exterioridad y dispersión, su materialidad, como algo no verdadero, no adecuado al concepto que en ella reside, y a través de este tránsito hacia la inmaterialidad pasa al espíritu. Fin de cita. El proceso de espiritualización autoconsciente es el proceso de desmaterialización, es decir, lejanía con respecto a la certeza sensible. Cita: puesto que todo lo que es material resulta eliminado por el espíritu, que es en sí y actúa en la naturaleza, y esta eliminación se cumple en la sustancia del alma, el alma se presenta como la idealidad de todo lo que es material, como toda inmaterialidad. De modo que todo lo que se llama materia, por más que engañe a la representación con su apariencia de autonomía, se reconoce como algo no autónomo frente al espíritu. Fin de cita. Esa cita es de Das Kapital. ¿Está bien? La no autonomía de la materia frente al espíritu es la no autonomía de la naturaleza frente a la cultura. Cuando en Marx la cultura significa la relación del hombre con la naturaleza a través del trabajo. La técnica no implica el trabajo, sino el concebirse por fuera de ella a través del esquema de la maquinación. Heidegger y Marx, metafísicamente, piensan en oposición al tecnocapitalismo. El progresismo culturalista, que niega la biología y el punto de partida natural para el pensamiento, no solo es diferente, sino contrario al pensamiento de Marx, que en El Capital dijo, cita: todas las ciencias deben fundarse sobre la naturaleza. Una doctrina sigue siendo solo una hipótesis mientras no se encuentra su base natural. Perdón, Adri. Sí. Perdón. Esto es tremendo. Se están dando cuenta que... Perdón, Adri, ¿no? Perdón. Sí. No sé si se dan cuenta que esta base antropológica y metafísica haría que Marx esté a favor o en contra de la ideología de género. En contra. Bien. En contra. En contra. ¿Por qué? Porque Marx dice, toda ciencia tiene que tener un punto de partida en la naturaleza. ¿Se entiende? O sea, un punto de partida biológico. ¿Y qué hace la ideología de género? ¿Acepta la biología o la niega a la biología? La niega. La niega.
Entonces, Marx estaría a favor o en contra de la ideología de género. En contra. Estaría en contra. ¿Se dan cuenta? Marx, el padre de la izquierda, estaría en contra del aborto y de la ideología de género. ¿Están entendiendo el valor del curso que están tomando? Sí. Porque esto Sí, no sí. lo dijo nadie, ¿no? Esto Sí, no sí. lo dijo nadie. Ustedes busquen en otro lado quién puso a Marx en contra de la izquierda. Nadie. Nosotros estamos aprendiendo con textos del Capital de Marx, o sea, el texto más crítico del capitalismo, que el modo de pensar de la nueva izquierda es un modo de pensar capitalista, porque la nueva izquierda está defendiendo lo que Marx combatía, que es esta idea de que todo es cultura. ¿De dónde surge esto de que todo es cultura? ¿Del materialismo o del idealismo? Surge del idealismo. ¿Y quién combatía el idealismo? Marx. Y esta idea de que la vida es sagrada porque surge de la materia, ¿quién la defendía? Marx. ¿Quién la combate? La izquierda. ¿Se entiende? La izquierda combate la vida que Marx defendía y defiende el idealismo que Marx combatía. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Sí. La nueva izquierda está en contra de Marx. Quiere decir que si nosotros revivimos a Marx, ¿qué haría con la nueva izquierda? Les diría, muchachos, ustedes son capitalistas, ustedes tienen una filosofía neoliberal, ustedes no son de izquierda, ustedes no están a favor del hombre, ustedes están a favor de las empresas que lo financian, ustedes son unos mercenarios, son unos hipócritas y unos estafadores. En algún momento van a valorar estas ideas que ustedes están aprendiendo, porque cuando ustedes quieran atacarla a la izquierda, léanle textos de Marx. Ustedes díganle, ¿sabes con qué te voy a atacar a vos? No te voy a atacar con textos de Santo Tomás, de San Agustín, ni de Rothbard, ni de Laje. No, no, no. Voy a usar a Marx. Voy a usar a Marx. Y te voy a decir que con Marx yo voy a defender al hombre y que vos estarías en contra de Marx. Es impresionante, ojalá que ustedes puedan dimensionar lo que están aprendiendo en algún momento. Continuemos, Adri, por favor. Bien. Ay, no. La naturaleza muestra dos verdades absolutamente contrarias al progresismo actual. Que el embrión es carne y sangre humana, y que su sexo está determinado por este último elemento. Este esquema no es extraño, puesto que Marx, en este sentido, es discípulo de Feuerbach, cuando dice, cita, la nueva filosofía hace del hombre el objeto único, universal y supremo de la filosofía, con inclusión de la naturaleza como base del hombre. Es decir, base de la antropología, la ciencia universal, con inclusión de la fisiología. Fin de cita. Marx es un naturalista vitalista que pone a la vida humana concreta como fundamento de su filosofía. Nos dice, no es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia. Fin de cita. La razón es la razón de la vida, y no la vida de la razón. Detrás siempre está la vida y nunca la razón. Cita. La conciencia jamás podrá ser otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso vital real. Fin de cita. El hombre, dice Marx, es lo que es, no lo que quiere ser, sino lo que autopercibe subjetivamente. No se parte... Perdón, cita. Adri, Sí, perdón. sí. No es sino, dice, el hombre, dice Marx, es lo que es, no lo que quiere ser, ni lo que autopercibe subjetivamente. Sí, porque eso altera el sentido del texto, porque Totalmente. Marx está combatiendo la autopercepción, ¿se entiende? Sí, sí, profe, lo voy a leer otra vez, para que quede inscrito como está escrito. Entonces, el hombre, dice Marx, es lo que es, no lo que quiere ser, ni lo que autopercibe subjetivamente.
comillas, no se parte de lo que los hombres dicen, se imaginan, se representan, ni tampoco del hombre dicho, pensado, imaginado o percibido, para desde allí acceder al hombre de carne y hueso. Se toma pie en el hombre realmente activo y a partir de su proceso vital real se expone la evolución de los reflejos y ecos ideológicos de este proceso vital. Fin de Bien, cita, Adri. ahora sí. Sí, este es el Capital también, ¿ven? Pero miren una cosa. Miren una cosa. Hay un texto más claro en filosofía en contra de la ideología de género que este. Porque ¿qué está diciendo Marx? El punto de partida no es lo que uno se representa, no es lo que uno percibe, no es lo que uno se imagina, no es lo que uno desea ser, sino lo que uno es. Marx está diciendo, el hombre es lo que es, no lo que quiere ser. El punto de partida es que la identidad del hombre es objetiva, no subjetiva. ¿Entienden? ¿Han leído otros filósofos que le dé en el canto, en el caracú a la ideología de género como Marx? Se dan cuenta que en Marx nosotros tenemos al crítico más grande del aborto y al crítico más grande de la ideología de género. Todos los que han ingresado a este curso tenían otra idea de Marx, ¿o no? ¿O no? Y claro. Sí, Yo empecé a leer Marx cuando tú dijiste que estabas escribiendo ese libro. Empecé a leerlo para entender de lo que hablabas. Yo ni lo conocía. Bueno, es que, Me a ver, pusiste a leer. Yesenia, si vos lees 2 páginas de Marx, sabes más de Marx que toda la derecha que está en YouTube. No hace falta que yo te dé los nombres de quiénes son los que están en contra de la izquierda y no han leído una pepa de Marx. Una pepa. Yo leí el Manifiesto Comunista y leí el Capital, y entendí que realmente él no es ni la sombra de lo que la gente habla de él. Bueno, pero ahí tenemos. Ahí tenemos. Por eso se dan cuenta por qué yo les digo que no hablen de izquierda, de nueva izquierda. No hablen de nueva izquierda porque no es nueva y no es izquierda. En el fondo son neoliberales. Son neoliberales. Entonces, cuando ustedes hablen con la izquierda, digan, yo te voy a atacar como neoliberal. Yo con Marx te voy a decir que sos neoliberal. Se imaginan lo que van a hacer, ¿no? Es increíble, porque este ataque le va de canto al corazón. Se pueden imaginar que a la izquierda no le va a doler que Iturralde le diga, ay, se van a ir al infierno, porque ustedes no aceptan a María. ¿Se imaginan a algún zurdo preocupado porque un derechoso le diga, te vas a ir al infierno, Dios no te quiere? La verdad que si yo soy de izquierda y a mí Iturralde o Márquez me dicen, te vas a ir al infierno porque no adorás a la Santísima Virgen, y yo le digo, bueno, qué macana, ¿viste? Ahora si me dicen, sos neoliberal y estás en contra de Marx, yo me preocupo, porque sería como que yo le diga a José Páez, que es cristiano, que está en contra de Cristo. Así es. Entonces, anoten esa frase y pongan al lado ideología de género, contra la ideología de género, y hagan videos sobre eso. Y hablen de que Marx tiene principios filosóficos que están en contra de la ideología de género. Porque la ideología de género dice, el hombre no es lo que es biológicamente, sino lo que quiere ser en su autopercepción. ¿Y qué está diciendo Marx acá? No importan las autopercepciones, no importa la subjetividad, no importan las representaciones mentales ni psicológicas que vos tenés. El hombre es su carne y su sangre. El punto de partida de la identidad del hombre y del estudio de la ciencia, ¿se entiende? Entonces, en este libro ustedes encuentran un Marx que tiene este pañuelo y que se está sacando de la mano, ¿ven? Se la está sacando al pañuelo. ¿Por qué? La izquierda se lo puso al pañuelo y nosotros, los humanistas,
se lo estamos sacando y le estamos poniendo este, porque Marx es un defensor de la vida, un defensor del hombre, un defensor de los valores, un defensor del pensamiento semita, del humanismo semita. ¿Y quién defendía el humanismo semita? Jesucristo. Quiere decir que Marx está más cerca de Jesús que Hayek, está más cerca de Jesús que Mises, está más cerca de Jesús que los liberales. Porque ustedes saben que la Escuela Austríaca de Economía escribió textos explícitamente en contra de Jesucristo. ¿Saben eso ustedes o no? Explícitamente en contra de Jesucristo. Y la imagen y el símbolo del liberalismo, ¿saben cuál es? La serpiente. La serpiente del Edén. Entonces vamos viendo. ¿Ustedes saben en México, hay algún mexicano acá adentro? Sí, ¿no? Yo. Ustedes saben que en México, donde la iglesia ha recibido los ataques más furiosos, por parte de los socialistas o por parte de los liberales. ¿Quiénes son los que le han quitado a la iglesia tierras? Le han puesto a la iglesia... Los socialistas. Los que más han combatido a la izquierda son los liberales. Los liberales son los que le han sacado a la iglesia las tierras, le han sacado las leyes, le han sacado la educación. Son los liberales. El liberalismo es el que más ha atacado a la iglesia católica, no los socialistas. La iglesia está preocupada destruyendo al socialismo y le da la espalda al liberalismo, que es el que la destruye todo el tiempo. Bueno, esas son las cosas que los católicos se tienen que dar cuenta, y acá en Hispanoamérica el primero y el único que se da cuenta y hace algo es Dante Urbina. Dante Urbina se da cuenta de eso y comienza a atacar al liberalismo y comienza a separar al catolicismo del liberalismo. El trabajo de Dante Urbina es muy bueno, es muy meritorio lo que está haciendo el querido Dante Urbina. Bueno, continuamos con la lectura, amada Adriana. No van a encontrar otro texto ni otro filósofo que sea más opuesto en su filosofía a la ideología de género que el propio Marx, con su realismo vitalista material. La vida y la identidad con su son un hecho fáctico, no una autorrepresentación psíquica. Hay que bajar un poquito el texto. Subirlo, perdón. Un poquito, ahí, gracias. La desnaturalización de las relaciones sociales es un fruto esencial del tecnocapitalismo. Lo denuncian Heidegger y Marx en los Grundrisse, cuando dice: las formas de socialización que preceden a la producción capitalista se producen y se reproducen en el tiempo, y en este sentido tienen historia, precisamente como la naturaleza prehumana tiene una historia que se mantiene exterior a su esencia. Pero no son historias, porque sus condiciones subjetivas y objetivas de existencia no salen del contexto de la totalidad de la naturaleza y no se transforman en productos histórico-humanos. Fin de cita. La idea de que no hay que partir del espíritu absoluto, sino de hombres corpóreos, es también de gran importancia para la teoría marxista. También para Marx, ¿sí? Adri, perdón. Vamos a pedirle a los que se incorporaron que puedan silenciar sus micrófonos, por favor, ¿sí? Ahí está, gracias. Ahora sí, Adri, perdón. No se escuchaba bien porque había un ruido ahí muy molesto. Bien. Leo nuevamente el párrafo. La idea de que no hay que partir del espíritu absoluto, sino de hombres corpóreos, es también de gran importancia para la teoría marxista. También para Marx vale la proposición: solo el hombre es la realidad, el sujeto de la razón. Es el hombre el que piensa, no el yo, no la razón. Fin de cita. Lo que subyace a toda la realidad humana no es su razón, ni sus operaciones volitivas ni mentales, sino la persona natural misma, que en cuanto natural es también social. El hombre, abre cita, pone en movimiento, dice Marx, las fuerzas naturales pertenecientes a su corporeidad, brazos, piernas, cabeza, manos, con objeto de apropiarse de la materia natural
en una forma utilizable para su propia vida. Fin de cita. Con esto Marx sostiene una definición material de la vida humana, es decir, semita, y al hombre como un fin en la naturaleza y la sociedad, y no un medio. ¿Y para qué el hombre desarrolla sus fuerzas productivas en la naturaleza? Desarrolla, responde Marx, las potencias que dormían en ella y somete a su propio dominio el funcionamiento de esas fuerzas. Fin de cita. El hombre no está por fuera de la naturaleza, pero sí encima de ella, para utilizarla, pero no para someterla. El hombre es un ser natural, no extranatural. Por eso se define por sus órganos. Cita. El hombre no utiliza como medios de trabajo más que sus propios órganos. De este modo, lo natural mismo se convierte en órgano de su actividad, órgano que el trabajador añade a sus propios órganos corporales, prolongando, pese a la Biblia, su figura natural. Fin de cita. Esta base antropológica de Marx nos permitiría desarrollar una doctrina de derecho natural marxista. Si bien Marx define la naturaleza, el material de la actividad humana, como aquello que no es subjetivo, que no se disuelve en los modos de apropiación de la ortotécnica humana, lo que es directamente no idéntico al hombre, no entiende, sin embargo, esta realidad exterior al hombre en el sentido de un objetivismo inmediato, y por lo tanto de carácter ontológico. El hombre es la naturaleza es también humana. La naturaleza es para Marx un momento de la praxis humana y al mismo tiempo la totalidad de lo que existe. Por eso para Marx la dignidad humana es absoluta. El hombre no puede ser alienado por otro hombre. Y es deber de todo hombre proteger al más débil. Conocer a Dios es hacer justicia con el pobre, con la viuda, el huérfano y el extranjero. En esto coinciden los profetas de Israel, el fundador del cristianismo, los padres de la iglesia, Wesley, Marx, Levinas y todos los de esa línea humanista. Cita. En sus escritos ulteriores, Marx insistirá en el contenido ético de la revolución proletaria, de la que estudiará sobre todo los aspectos históricos y sociológicos. Sin embargo, no abandonará su postulado fundamental. Como pensador ético, continuará haciendo de la revolución social el cumplimiento de un imperativo espiritual. Como sociólogo, se esforzará en determinar sus condiciones y posibilidades materiales. Su propia acción estará determinada a la vez por su visión ética y por la interpretación objetiva de los acontecimientos cuyo curso pretenderá orientar. Fin de cita, y esto era Rubel, Karl Marx, Esai. Para el indoeuropeo, amigo es el amigo político, es el que comparte una identidad en común, identidad de nacimiento, isogonía, o de ley, isonomía, el mismo país, patria o misma historia. Se ama en el otro lo que uno reconoce de uno mismo. El amor, en cierto sentido, en Occidente, está centrado en el amante como sujeto del amor. En el mundo semita, por el contrario, la ética no es el autorrecogimiento introyectante del otro en el ego, sino la proyección absoluta hacia el totalmente otro. El deseo metafísico es un amor extraño que se describe de la siguiente retorno, pues el deseo de un país en el que no hemos nacido, de un país extranjero a toda naturaleza, no fue nunca nuestra patria y al cual nunca nos transportaremos.
El deseo metafísico no se apoya en ninguna filiación anterior. Deseo que no será satisfecho, es asintótico. El deseo es desear lo absolutamente otro. Lacan dirá, el deseo no tiene objeto. Para el deseo, la alteridad es inadecuada a la idea y al sentido. Es entendida como alteridad del otro. La dimensión de lo que se impone desde lo alto es abierta por el deseo metafísico. El rostro del otro no puede ser disuelto en un proyecto para mí, el ser útil para mí. Fin de cita. El otro no es amado por lo que conozco, o lo que tiene de mí, o hace por mí. El otro es amado justamente porque es un otro. No otro postulado por mí como en Fichte, sino un totalmente otro. Y quizás entonces llegará también la hora de la alegría, cuando diga, amigos, no hay amigos, gritó el sabio moribundo. Enemigos, no hay enemigos, grito yo, el loco viviente. Fin de cita. Aferrarse a su vida la perderá, y el que la pierda la ganará. Mateo 16:25. La subjetividad se encuentra en el otro. Cuando el otro no es recogido como un proyecto de la conciencia interna, sino cuando uno se abre al otro como otro. El otro no es un postulado del yo absoluto. El otro es lo absoluto impostulado del yo que nunca lo puede asir desde la técnica. Cita. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás por vida por vida. Cita, fin de cita. El semita siempre protege a los más débiles. Y es deber de todo humanista que el débil es el que más necesita de protección. Por tanto, atentar contra el más débil es un abuso de poder y nunca un derecho. El Código de Derecho más antiguo así lo testimonia diciendo: entonces, Anún y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para que proclamase en el país el orden justo, para destruir al malvado y al perverso, para evitar que el fuerte oprima al débil, para que, como hace Shamash, señor del sol, me alce sobre los hombres, ilumine el país y asegure el bienestar de las gentes. Código de Hammurabi. Acá tenemos que no es justicia que el fuerte oprima al débil. Todo principio de justicia da derecho al que más necesita, al vulnerable y frágil de la sociedad. Esto hace alusión a lo ya mencionado. Hay que subir el texto. Gracias. A lo ya mencionado sobre Bazar. En el uso semita del término, para denotar al hombre, hay dos notas características. Ante todo, y porque el hombre es un ser social, cuya realidad no se agota en la frontera de su piel, sino que se prolonga en el tú, próximo. Bazar puede significar el parentesco, el hecho de que todo hombre es siempre carne junto a carne, de forma que la carne del otro es también la carne propia en cierta medida. Génesis 2, 23, 24. Hombre y mujer son una sola carne. En Levítico 18:6, la mujer consanguínea es
amada, carne de su pariente. Génesis 37, 27, José es carne de sus hermanos. Isaías 58, 7, en el límite, cualquier ser humano, y no solo el próximo o el consanguíneo, es carne mía. La expresión kalbazar, toda carne, sirve, en fin, para designar a la totalidad solidaria de los individuos que componen la especie humana. Isaías 45, 49, 26, Jeremías 25, 31, Job 12, 10, Salmos 145, 21, e incluso a todos los seres vivientes, Génesis 9, 15, 16. Lejos, pues, de connotar el principio de individuación, como es el caso del griego soma, pasar connota un principio de solidaridad o socialidad. En la sociedad antigua, en un litigio, siempre la justicia se torcía a favor del más vulnerable. Esto se recoge en el derecho. Por ejemplo, indubio pro operario es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda en la hermenéutica de la norma se favorecerá al trabajador operario. Es un principio interpretativo de derecho laboral que podría traducirse como ante la duda a favor del operario o trabajador. Indubio pro reo expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado reo. Ante la duda, a favor del reo. Pero, ¿cómo sabemos que el embrión o el feto es un individuo humano y vulnerable? Vamos a dividir el razonamiento en tres grandes bloques: biología, filosofía y derecho. Bien, Adri. Vamos a hacer acá un comentario. Entonces, estamos viendo cómo la filosofía semita siempre privilegia al más débil, ¿no? El principio del derecho, enseñó Néstor Kirchner, es ser tierno con los débiles y fuerte con los fuertes. No como Macri, que era débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Entonces Macri, venía el Fondo Monetario y Macri le decía sí al Fondo Monetario a todo. En cambio se enfrentaba con los jubilados. Entonces no es justicia ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Ser fuerte con los jubilados, eso, ¿qué clase de mérito es ese? Ser fuerte con los jubilados y ser débil con el Fondo Monetario. Nosotros acá tenemos un principio, el indubio. ¿Qué significa indubio? Ante la duda. Siempre ante la duda entre el poderoso y el débil, la justicia siempre a favor del débil. Entonces está la patronal y el trabajador. Hay una disputa salarial. No se llega a una resolución, ¿no? Bueno, ante la duda, a favor del trabajador. Es mejor que pierda el empresario y no el obrero. Ante la duda entre el que acusa y el acusado, en este caso es mejor, dice el derecho, tener a un inocente, es mejor tener a un culpable afuera y no a un inocente adentro. Entonces, el derecho, ante falta de pruebas, dice, no, ante falta de pruebas, favorecemos al reo, vamos a liberar al reo. ¿Por qué? Porque no hay pruebas suficientes y toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso del aborto es muy curioso porque en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino dice, bueno, no sabemos cuándo llega el alma al cuerpo, ¿no? Estas preguntas absurdas que hacían los escolásticos, de que en algún momento el alma se incorpora en el cuerpo, ¿no? Es como preguntarse cuántos ángeles giran alrededor de una aguja. Bueno, esos son los escolásticos a veces. Aún en su grandiosidad. Entonces, muchas feministas católicas por el derecho a decidir han
planteado que Santo Tomás estaba a favor del aborto, porque decía que hasta la semana 14 no había persona humana, pero en realidad Santo Tomás dice, la ciencia médica actual dice que el alma ingresa a los 3 meses. Pero nosotros los cristianos tenemos la revelación que dice que hay ser humano desde la concepción. Por lo tanto, Santo Tomás está en contra del aborto. Entonces, ¿cuál es el planteo? Nosotros por la embriología moderna sabemos que hay vida humana desde la concepción. Esto lo sabemos. Esto no es una creencia, esto es un conocimiento. Pero vamos a suponer, como dice el progresismo, que no se sabe cuándo comienza la vida humana, que es un misterio. Ante la duda, ¿a favor de quién? ¿De la mujer que lo quiere matar o del hijo que está muriendo? Si nosotros seguimos el principio del derecho semita, que es el que ha alimentado Occidente y que es el que está defendiendo Marx, ¿qué tenemos que decir ante la duda? ¿A favor del embrión o a favor de la madre que lo quiere matar? A favor del embrión. Entonces el principio de Marx es in dubio pro embrione. Ante la duda, a favor del embrión. ¿Se dan cuenta cómo de derecho Marx está en contra del aborto? De derecho Marx, como semita, tiene que estar en contra del aborto. Marx, para estar a favor del aborto y de la ideología de género, tendría que agarrar sus libros y quemarlos a todos. Y decir, miren muchachos, todo lo que he escrito es cháchara, es basura, y se podría ser perteneciente a la nueva izquierda. Mientras tanto, ha escrito libros que van en contra de lo que defiende la nueva izquierda. Se pone interesante Marx, ¿eh? Se pone bien interesante Marx. Continuemos, Adri, querida. Retomo ahí, vamos a dividir el razonamiento en 3 grandes bloques: biología, filosofía y derecho. ¿Qué es un aborto? El aborto voluntario es el desalojo violento del ya concebido, del útero materno, que es un lugar natural vital, que terminará provocando su muerte o comenzará con esta. ¿Quién es el ya concebido? El ya concebido, antes que nada, no es un producto, no es una mercancía que tiene precio dentro del modo de producción capitalista. Es fruto de una acción que implica la procreación y la reproducción. La procreación implica que el hombre no se crea a sí mismo, y la reproducción significa que el individuo ya concebido es de la misma naturaleza de sus padres. La ciencia biológica ha determinado en todos sus aspectos que el ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana. Es nuevo porque antes de la concepción no existía. Es individuo porque es individual, distinto del padre y de la madre. Y porque es indivisible, ya que no puede ser fragmentado en partes. Y su código genético dice que es de la especie humana. El individuo es carne y sangre, sustancializadas en la especie humana. La filosofía realista, que parte del dato evidente de los sentidos, sostiene que el nuevo individuo de la especie humana es persona humana, ya que todo individuo de la especie humana tiene una subsistencia de todos sus atributos en sí mismo, es decir, todo lo que se dice de él es él mismo. La persona humana se define como sustancia individual de la naturaleza racional. Es una sustancia, por lo que dijimos, sostiene sus predicados, individual, por lo mismo es indivisible y cuya naturaleza es racional. Es decir, no son los actos segundos los que definen al hombre, sino su propia naturaleza. Es por la naturaleza que los actos segundos se hacen operativos y en su forma. Operari sequitur natura, la operación sigue a la naturaleza, el pensamiento, la acción y el deseo, entre tantas operaciones, siguen el modo de ser de la naturaleza del ente que los realiza. Entonces, todo individuo de la especie humana es persona humana y siente, piensa, quiere y respira porque es
un ser humano. El derecho reconoce que toda persona humana tiene derechos humanos. Con esto completamos el círculo. El ya concebido es un individuo nuevo de la especie humana. Todo individuo de la especie humana, vivo, es persona humana, y toda persona humana tiene derechos humanos. Los científicos ya descubrieron que desde la concepción hay un individuo de la especie humana, por su causa material e instrumental, el ADN que aparece como de un nuevo ente viviente. Pero, suponiendo que no lo supiera, ante la duda, el pensamiento de izquierda debería estar a favor de la posible víctima que es probablemente un ser humano. ¿O en este caso del victimario que intenta eliminar su vida? Ante la duda, siempre a favor del más débil, ya sea el obrero frente al patrón o el embrión frente al que quiere matarlo. Entonces, ya tenemos que el nuevo individuo de la especie humana es carne y sangre humana. Veremos si Marx responde a la misma concepción y qué posición tomaría frente a los debates actuales, si desease ser consecuente con todo su planteo filosófico. Muchas gracias, Adri. Excelente, como siempre. No solo tu voz, sino tu prestancia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece? Yo los quiero escuchar a ustedes. Háganme una devolución del texto. Es uno de los textos más fuertes del libro porque va de canto a la cuestión, ¿no? Va de lleno a la cuestión, sin dar tantas vueltas. Ya hemos hecho todo unos 3 capítulos de preparación de principios y ya estamos dentro del aborto, ya estamos dentro de la cuestión del aborto, ¿no? Así que los quisiera escuchar. Algún comentario, algo que les haya llamado la atención, alguien que esté impactado y que diga, che, pero estamos estudiando un Marx completamente desconocido. Este no es el Marx que me ha enseñado Laje, o este no es el Marx que odia a Márquez. Este es otra cosa, este es otro filósofo. Y estamos yendo a los textos, ¿no? O sea, no es una especulación en base a lo que yo escuché de un profesor que en la universidad una vez dijo, no. Estamos yendo a los textos. Yo he leído los 3 tomos del Capital, he leído el Manifiesto Comunista, Manuscrito Económico Filosófico, las tesis sobre Feuerbach, la ideología alemana, la Sagrada Familia, y a partir de esos textos estamos descubriendo un Marx humanista, semita, un Marx de los valores, un Marx pro vida, un Marx que ataca al capitalismo, que disuelve todo en el aire, que profana lo sagrado, que le pone precio al hombre. Es lo que está haciendo el progresismo ahora. Es ni más ni menos que lo que hace hoy el progresismo. Bueno, ¿alguien tiene algo para comentar? Jonathan. Sí, Fernando. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes con todos. Bueno, a partir de todas estas interpretaciones que estás haciendo y que, bueno, que están en el propio Marx, como tú bien dices, ¿por qué es que, como yo lo estoy interpretando y como creo que todos estamos cayendo en cuenta, evidentemente se puede rescatar planteamiento ético de Marx? Y como bien señala, si no está precisamente en un texto, ¿no? Como algo nuclear, sin embargo, premune toda su obra. ¿Y por qué es que amigos como, por ejemplo, Santiago Armesilla y demás, vamos a decir, exponentes del denominado materialismo filosófico, plantean que no puede existir una ética a partir del marxismo? Eso es una pregunta muy interesante. Yo lo voy a decir de una manera jocosa para que se entienda y después la vamos a explicar, ¿sí? Es una manera muy jocosa, pero a ver, con todo respeto, pero es jocosa, ¿no? Gustavo Bueno tiene muchas viudas, digamos, ¿sí? Hay mucha gente que se ha casado con la filosofía de Gustavo Bueno, pero que no ha leído a los autores de los que... En algún momento yo, que estoy leyendo la metafísica de Gustavo Bueno, yo voy a hacer un libro
tratando de probar que Gustavo Bueno no es un gran filósofo, no tiene el tamaño de Ortega, no tiene el tamaño ni siquiera de Unamuno, no tiene el tamaño, no tiene. Perdón que lo Gustavo, interrumpa, profe. sí. Entonces, ¿por qué usted cree que Gustavo ha sido tan atractivo y ha convencido a tantas mentes que ahora predican lo que él ha expuesto? Lo que pasa es que es un tipo que ha hecho mucha escuela y ha tenido mucho carisma con sus discípulos y como que los ha encantado a los discípulos. Entonces, vos fijate que todos los buenistas, todos los discípulos de Bueno, hablan siempre de Bueno. Vos entrás al canal de Alma de Silla, de 100 videos, 99 son sobre Gustavo Bueno. Y mira, yo tuve grandes maestros. Yo tuve en historia a uno de los mejores historiadores que conocí, que es Carlos Uriburu Rivas, y tuve en filosofía al padre Julio Raúl Méndez, que aparece en 5 libros de historia de la filosofía de Alemania. O sea, de 5 libros de historia de la filosofía, hay un capítulo para el padre Méndez. En historia de la filosofía. Este filósofo que, por ejemplo, escribió una tesis que fue leída y admirada y recomendada por Juan Pablo II, que tiene prólogos de Cornelio Fabro, que es el más grande tomista del siglo XX. Y sin embargo, ustedes no me van a ver a mí hablar todo el tiempo del padre Méndez, ¿o sí? ¿O ustedes siempre me escuchan hablar del padre Méndez? No. No. Y sin embargo, ya les voy a mostrar su tesis. La estoy buscando, la tesis del cura. Sin embargo, es un gran filósofo que me ha influenciado mucho. Pero ¿dónde estará el libro del cura? Bueno, ya les voy a buscar el libro. De hecho, vamos a hacer un video sobre la tesis del cura. Acá está, miren. Esta es la tesis del cura Méndez. El amor, fundamento de la participación metafísica. Les cuento más o menos la historia, ¿quieren? El padre Méndez viaja con 32 años a hacer su tesis doctoral a la Universidad Pontificia de Roma y habla con el rector de la universidad, que lo hace pasear por la biblioteca de la universidad, que tiene 2 cuadras y que tiene 2 pisos. ¿Se entiende? 2 cuadras y 2 pisos. La biblioteca. Se han escrito alrededor de 2 millones de libros sobre Santo Tomás de Aquino. Entonces el padre Méndez le dice al rector: yo voy a hacer mi tesis doctoral sobre Santo Tomás, sobre la metafísica de Santo Tomás. Una de las características de las tesis doctorales es que vos no podés repetir lo que otros han dicho, vos tenés que sumar, tenés que añadir conocimiento. ¿Se entiende? La tesis doctoral, vos aportás a la ciencia algo que nadie ha dicho. Ya tenés que decir algo nuevo y verdadero y probado científicamente. Entonces, el rector le dice al cura Méndez: mira todo lo que se ha escrito sobre Santo Tomás. ¿Vos crees que va a venir un salteño, un argentino, a Roma a enseñarle a los romanos algo sobre Santo Tomás que nosotros no sepamos? Respuesta del padre Méndez: no solamente les voy a decir algo que ustedes no saben, sino sobre el tema más difícil y el tema más importante de la metafísica. El rector se quedó. ¿Vas a decir algo que nosotros no sabemos sobre el tema más importante de Santo Tomás de Aquino? Es decir, el padre Méndez va a hacer una tesis superior a 2 millones de tesis. ¿Se entiende? Un salteño en Roma, sobre el tema más difícil, sobre el filósofo más importante, sobre el tema más metafísico. Les resumo la tesis, para que ustedes sepan el tenor del padre Méndez y por qué uno como discípulo no puede ser viuda
de su filósofo, de su maestro. Uno lo tiene que superar al maestro. Y la honra es superarlo al maestro, no lamerle la bota. Entonces, Santiago Armesilla no ha leído a Marx, ha escuchado las clases de Bueno y se ha quedado con lo que Bueno decía. Ahora, si Bueno no es bueno, entonces el Marx de Bueno no le sirve a Armesilla para debatir con alguien que se ha leído el marxismo, con alguien que se ha leído Marx. Por eso ha perdido el debate. Bueno, la tesis del cura trata de probar que hasta el cura Méndez se creía que la idea de que Dios ha creado el mundo por amor, de que Dios ha creado al hombre por amor, es una cuestión de fe, que lo único que puede probar la razón es que Dios existe, pero no que Él ha creado y que ha creado al universo, pero no se puede probar por qué lo ha creado. El por qué lo ha creado, que es por amor, ya es una cuestión de fe. Se creía, hasta el padre Méndez, ¿se entiende la problemática? O sea, hasta el padre Méndez, los tomistas decían que solamente la razón puede probar por sí misma que Dios existe y que ha creado el universo, ¿sí? Pero no se puede probar por la razón por qué lo ha creado. Porque la causa de la creación, la causa, el fundamento de la participación metafísica es el amor, y esa ya es una cuestión teológica que no tiene que ver con la filosofía, ¿se entiende? Ahora, ¿qué es lo que el padre Méndez ha probado en la tesis? Que es una cuestión filosófica, que Santo Tomás de Aquino, por la razón, llega a probar que Dios ha creado el universo por amor, y que el amor es el fundamento de la participación metafísica en la suma contra los gentiles. O sea, es el tema más difícil, el tema más fundamental de todo, porque después de explicar por qué Dios ha creado las cosas, ya no tenés otra pregunta. No hay otra pregunta después de esa. Es el tema metafísico más importante y lo escribió el padre Méndez. Él fue mi maestro, mi director de tesis, y ustedes no me ven. Y el padre Méndez es elogiado por todos los filósofos de todo el mundo, ¿no? Obviamente que el tamaño del padre Méndez es superior, pero mil veces a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un ensayista al lado del padre Méndez, del doctor Méndez. No, Derisi no es bueno, bro. No, Derisi no es bueno. Pero uno que ha estado con el padre, no puede uno estar todo el tiempo haciendo videos sobre el padre Méndez, hablar, porque eso no es honrar al maestro, eso es idolatrarlo. Honrar al maestro es hacer uno una buena filosofía, y que tu maestro vea que vos haces una buena filosofía. Esa es la honra del maestro. Por ejemplo, ahí la veo a Yesenia. La honra de la madre no es que el hijo le diga todo el tiempo sos la mejor madre, sino que el hijo viva una buena vida. Que el hijo viva con principios, que estudie, que se reciba, que trabaje, que cuide a su mujer, Esa es la honra de la madre. ¿De qué le sirve a Yesenia que su hijo le esté besando los pies todo el día, pero que sea un mal hombre, que no trabaje, que sea un vago, que sea un ignorante? No sirve de nada. Entonces, hay que aprender a ser discípulo. Hay que aprender a ser discípulo. Y Gustavo Bueno no supo hacer discípulos, porque él quería lamebotas, no quería discípulos que lo superen. Y fíjense que los buenistas, en general, lo único que hacen es repetir lo que decía Bueno. Repetir lo que decía. Hay como un encantamiento con Gustavo Bueno. Bueno, ellos sabrán por qué lo hacen, lo harán por plata, o por conveniencia, o por gusto. Pero la cosa es que no han leído a Marx. La cosa es que no han leído a Marx. A mí Armesilla me dijo, Marx no es humanista. Ustedes, mis alumnos, saben más de Marx que Armesilla. Ustedes, mis alumnos, saben más de Marx que Armesilla. Porque Armesilla dice que Marx no era humanista. ¿A ustedes qué les parece? Después de haber leído todo lo que venimos leyendo de Marx. ¿Es humanista Marx o no es humanista? Evidentemente. Es humanista. Es humanista, y hay miles de textos de Marx donde él defiende una ética y es humanista. ¿Qué dice Armesilla? En Marx no hay una ética y él no es humanista. ¿Pero por qué? Porque no ha leído a Marx.
me dijo, escuché una vez, yo, no, tenés que leerlo al filósofo, tenés que leerlo al texto. Y me preguntaban en una clase el otro día, me decían, profesor, usted está leyendo los libros de Iturralde, y los libros de Márquez, y los libros de Laje, y los libros de Iturrieta, y los libros de este y del otro, y de la Mamela. Le digo, mire muchachos, depende. A ver, si ustedes quieren ser haters o militantes de base, y bueno, tienen que leer esos libros de divulgación. Ahora, si ustedes quieren ser personas libres, inteligentes, críticas, y que puedan tener un pensamiento serio, tienen que leer a Marx, tienen que leer a Nietzsche, tienen que leer a Sartre, tienen que leer a Heidegger, tienen que leer a Foucault, a los grandes, tienen que leer a Platón, a Aristóteles, a San Agustín, a Santo Tomás, a Descartes, a Kant, a Hegel, a Fichte, a Schelling. No, o sea, si vos me pones la fenomenología del espíritu y el libro negro, ¿qué va? Vos tenés que leer la fenomenología. Tenés que leer la fenomenología. No porque el libro negro sea un mal libro, sino porque vos no tenés tiempo para leer todo. Y como no tenés tiempo para leer todo, tenés que elegir. Y cuando elijas, vos tenés que elegir al mejor, no va a elegir al peor. Entonces, entre leer la fenomenología y leer el libro negro, tenés que leer la fenomenología, porque vas a crecer más leyendo a Hegel que leyendo a Márquez, ¿se entiende? Salvo que vos consideres que Márquez es más inteligente que Hegel. Y que Iturrieta es más inteligente que Marx. Y también, profesor, para estar más cerca del sentido verdadero del mensaje, porque cuando ya leemos interpretaciones, ese mensaje ha sido procesado ya. Ya fue digerido. Eso es lo que le pasa a los viudos de Bueno, que en vez de leer a Marx, se quedan con lo que ha digerido Bueno de Marx. Entonces van a debatir con alguien que está leyendo los textos y claro, patalean. Hay que leerlos a los grandes. Lean a Platón, lean a Aristóteles. Si ustedes van a leer panfletos, porque a ver, estos libros son panfletos, esto es un panfleto. O sea, si vos tenés esto en la mano y tenés la República de Platón, qué malo a este libro y léela la República de Platón. Esto que digo del libro negro, esto que digo de Iturralde, Iturrieta, yo no he leído nada de eso. Estoy leyendo el libro negro para hacerle unas críticas a un par de cosas, pero estos son panfletos. Estas cosas, estas cosas mías, todas estas son panfletos. Esto no sirve. Si vos tenés esto, porque tenés que leer esto, ¿se entiende? Esto es lo que vale. Esto es ciencia, estos son los grandes. Este es Kant. Hay que leer esto. Eso es lo que yo les quiero decir. Nosotros tenemos que leerlo a los grandes. Es así. Hay que leerlo a los grandes. Mal que me pese, siempre tienen que leerlo a los grandes. Y nosotros no somos unos grandes. Me voy a poner en ese sancocho de divulgadores, aunque claramente hay diferencias, pero nosotros no tenemos el nivel de Hegel, no tenemos el nivel de Heidegger, no tenemos el nivel de Nietzsche, de Platón. Imagínate vos, ¿quién se puede sentar al lado de Platón? Bueno, a ver, ¿quién quiere decir algo? Bueno, yo que nada más quería decir que en ocasiones un panfleto puede ser la puerta hacia un descubrimiento más grande también. A veces sí, Alejandro, eso es cierto. Yo por ahí en una hipérbola estoy exagerando la crítica a nuestro trabajo, ¿no? Porque es un trabajo serio, pero no en comparación. Si ustedes no tienen tiempo de leer y pueden elegir entre leer a Hegel y leerlo a nosotros, lean Hegel, lean Nietzsche, lean Foucault, lean Derrida, lean Deleuze, que les van a ayudar a pensar, que los van a formar. Y bueno, nosotros hemos escrito libros para entretenerse un rato, para distraerse y poder formarse con ciertos temas, pero de ninguna manera este libro suplanta la lectura del Capital.
este libro no suplanta la lectura del Capital. Ustedes no crean que por haber tomado el curso y leído este panfleto, ustedes saben de Marx un montón. Porque hay que leer el Capital, porque hay que leer el manifiesto, hay que enfrentarse a Marx, porque probablemente yo pueda estar equivocado. Entonces siempre hay que ir a la fuente. Eso es un trabajo que suena chocante que uno lo diga, porque uno parecería que no valora su propio trabajo. Pero esto es así, esto es así. Y un verdadero discípulo honra al maestro leyendo a Marx. No leyendo el libro que escribió Jonathan Ramos y diciéndole, qué libro maravilloso. Es yendo a Marx, es leer a Marx y hacerme críticas a mí según lo que dice Marx. ¿Se entiende? Esto es así, es la actitud de Berea. Es la actitud de Berea. Decirle al apóstol Pablo, está muy bien lo que vos decís, pero vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura. Sí, Yesenia y después Páez, ¿sí? A ver. Pero como esos libros, como el que tú escribiste, realmente nos sirve mucho para entender lo que no entendemos meramente como de Marx, porque yo de Marx entendí que él es como un tipo de profeta que nos dijo que nos iban a esclavizar, que el único privilegio que íbamos a tener en este tiempo era de pagar nuestra propia renta y de pagar nuestra propia comida. Yo fue lo que entendí, que nos iban a solamente utilizar con el privilegio de tener casa propia, o de poder pagar tu comida, de poder pagar el pago de la luz, de todo eso. Y los libros como este, pues nos ayudan a entender un poquito más allá. No es que yo voy a leer un libro y lo voy a entender así de sopetón, porque pues no lo entiendo. Estos libros son muy necesarios porque nos ayudan a abrir más la mente, ¿no? Son pedagógicos. Son pedagógicos. Lo que yo quiero decir es cierto, o sea, yo no les quiero decir que no me lean, o que no lean a los otros. Lo que yo quiero decir es, no se queden solo con eso, no piensen que con eso ya está. Si ustedes pueden ir al texto, a la fuente, es mejor que vayan a la fuente. Es decir, si ustedes ven que ya pueden entender algo de Marx, y ya está, dejen mi libro, ya está. Ya abandonen el libro, vayan a Marx. Vayan a Marx porque ahí van a crecer. No nos dogmaticemos con Jonathan Ramos. Es que claro, no, porque ustedes son mis alumnos, no son mis discípulos. Son mis alumnos, ustedes estudian conmigo, pero no estudian para mí. Ustedes no son reos de mi ideología ni de mi pensamiento, de ninguna manera. No. Sabes que también como subiste un programa acerca de René Descartes, ¿verdad? Entonces yo leí acerca de él, pero ya para yo poder entenderlo a él, tuve que ver el programa tuyo como 2 veces. Entonces, pues sí, a mí me sirve de mucho poder entender un poquito de lo que estoy leyendo. Me sirve mucho, yo me guío por lo que subes a veces cuando quiero leer un libro. Es así, pero a ver, si vos querés aprender de Descartes y tenés el libro, el discurso del método y mis videos, y ves mis videos para auxiliar tu lectura de Descartes hasta que vos puedas caminar solita leyendo el discurso, está perfecto. Pero ¿sabes qué hace la mayoría? Tiene el libro y tiene el video, se queda con el video y no abre el libro y cree que ya sabe por haber visto el video. Ese es el problema. El problema es que no leen. El problema es que prefieren ver videos para no leer. A ver, yo tengo un amigo que en vez de leer ve videos. Entonces cada vez que tenemos que hacer un tema, un debate, pone en YouTube el tema para escuchar a alguien lo que dice, ¿no? Pero vos tenés que saber en el texto dónde están las cosas, digamos, ¿no? Pero yo leo y veo el video para guiarme. No, eso está bien. Eso es que no veo nada más el video, no lo veo porque me quedaría en la nada. No, eso está perfecto, hasta que ya directamente puedas ir al texto sin ver el video. El objetivo es que ustedes dejen de mirarnos a nosotros, que puedan caminar por ustedes mismos. Ese es el objetivo. El psicoanalista quiere que vos sigas traumado para que sigas pagando la cuotita. El psicoanalista te tiene que dar el alta, hermano. Cuando el psicoanalista no te da el alta y vos estás 20 años en el psicoanalista, es porque te están defraudando, porque te están macaneando.
Te están macaneando. José Páez, hermanito, ¿querés decir algo? ¿Puedo Profesor. decir algo? Sí, profesor. ¿Puedo decir algo? Ay, ojo. Adri, espera que Páez Luego, quería sí, comentar luego, hace rato. luego. Ya va. No, profesor, mi pregunta es la siguiente. Yo me crecí en un ambiente marxista y en ese ambiente, pues a nosotros casi la parte era que del materialismo estaba relacionado con un ateísmo absoluto. Entonces casi nadie podía hablar de religión, ni de Dios, ni de Jesucristo. Yo había una total... era una dictadura absoluta en cuanto a hablar de cualquier cosa que tuviera que ver con cuestiones metafísicas o cuestiones de Dios. Y esa fue la idea que yo siempre, en mi ignorancia, y yo no he tenido el tiempo, cuando traté de leer El Capital, nunca lo entendí, fue la verdad. Y lo que escuché, y lo que sabía de Marx era lo que yo escuchaba. Entonces yo quería saber si realmente Marx fue realmente ateo, que esa fue lo que yo me quedó captado desde joven. No sé, es decir... Mira, sí. es una pregunta muy buena y muy difícil de responder, porque ciertamente Marx ha hablado muchísimo de Jesucristo. Muchísimo de Jesucristo. Marx habló, creo que Marx cita más a Jesucristo que Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo lo cita Jesús? ¿Cómo cita la Biblia Marx? ¿Cómo se sabe la Biblia Marx? Impresionante. Ya leímos, ya vamos a leer un texto donde Marx dice, tenemos que estar unidos a Jesucristo como el pámpano, para poder dar fruto. Así dice Marx. Pero sin embargo se declaraba ateo. Pero yo ya les expliqué una vez que el ateísmo de Marx es un ateísmo político. Marx dice, si Dios es el Dios de esta religión que oprime, que es la luterana en ese momento, en Marx es la luterana, ¿no? Esta religión del Estado, ese césaropapismo donde el emperador es el que gobierna la iglesia, bueno, a mí no me sirve esa religión. Y si Dios es el Dios de esa religión, yo ese Dios no lo quiero. Entonces Marx se queda con la ética cristiana. No le interesa la religión cristiana, se queda con la ética cristiana. Y la ética cristiana para Marx es una ética de la liberación. Lo que pasa es que él está haciendo un trabajo de desmitologización del querigma, ¿no es cierto?, sacándole todo el ropaje indoeuropeo para que quede los semitas, y usando esos semitas para liberar. Eso es lo que está haciendo Marx, el trabajo de desmitologizar, que lo hizo Bullmann, pero antes lo hizo Marx, es el primer gran desmitologizador hermenéutico moderno, de la hermeneutic. Y Marx, entonces, es un ateo, pero es un ateo que ama a Dios. Es un ateo que ama a Dios. ¿Por qué? Exacto, porque ama al prójimo. Sí, Usted ya nos había explicado eso. Porque realmente en todos los círculos habla de, es decir, no dejan leer Marx, tanto en círculos cristianos o no cristianos, por el ateísmo de Marx, pero nunca se ha hablado de esta cuestión de la ética de Marx, miren, de su trasfondo semita y del valor que le da al ser humano como tal. Miren, yo lo que les voy a decir ahora es muy fuerte, pero ustedes ya están vacunados a mis ideas, ya están vacunados. Ya tienen la tercera dosis ustedes, así que no se van a horrorizar de nada, ¿sí? Estamos viviendo en una época profética muy importante, en la cual el cristianismo como religión se ha tornado en una cristiandad que conserva una inercia de dogmas y de disposiciones culturales que parecen agotar todas las instancias de la vida espiritual de un cristiano. Entonces, si vos crees en los dogmas del cristianismo, pero tenés una vida donde no amás al prójimo, donde no ayudas a los pobres, te vas a salvar, porque defendés los valores del cristianismo, defendés la vida, defendés la familia, hablas de Jesús, está todo bien, crees en la Virgen, te colgás
te colgás la crucecita, odias a los ateos, combatís a los marxistas. Si existiría la Inquisición, estarías quemando a los herejes. Sos una muy buena persona vos, porque defendés al cristianismo. Matás a herejes y defendés a la iglesia. Sos un buen cristiano, vas a ir al cielo. Porque estás odiando a los ateos en nombre de Cristo. Sos un buen cristiano. Y los ateos, hay ateos que dan ese testimonio, como por ejemplo Marx, como por ejemplo Nietzsche, como por ejemplo Heidegger, que hicieron de la vocación del amor, de la vocación de la verdad y la justicia, un sacerdocio. Y hoy estamos en épocas donde el cristiano promedio se convirtió en el sacerdote del odio, el rencor, el resentimiento y el prejuicio y el dogmatismo. Y las lesbianas, los gays, pueden vivir el amor. Un amor distorsionado, un amor que está fuera de la ley, pero es amor. Y en la astucia de la razón, Dios, entre el cristiano que le da bibliazos a los gays y los gays que se aman, ustedes saben a quién va a elegir Dios. Entre el ateo que busca a Dios con todo el corazón y el cristiano, se las digo de nuevo la frase, entre el ateo que odia a Dios con todo su corazón y lo busca a Dios con todo su corazón, odiándolo, y el cristiano que lo ama a Dios con todo el bolsillo, en la astucia de la razón ustedes saben a quién va a elegir Dios. Porque en esa astucia Dios es más astuto que aquel que dice, y es obvio, si este tiene la Biblia y le está dando Biblias al otro, este es el cristiano y el otro es malo. Entonces Dios va a elegir a este que tiene la Biblia y que lo odia al otro que no es cristiano, y lo va a condenar al otro que no es cristiano y que recibe los bibliazos de este que tiene la Biblia. ¿Se entiende? Entonces ustedes piensen siempre en la astucia de Dios, porque se van a llevar muchas sorpresas. Porque aquellos que en nombre de la Virgencita hacen videos condenando a todo el mundo que no acepta los dogmas que miden 2 centímetros de ellos, y los otros que sufren el odio de estos dogmáticos, que le dan bibliazos a la gente, no se vayan a querer llevar una sorpresa cuando vayan al cielo, y estos que dan bibliazos no estén, y los otros que recibían los bibliazos sí estén. No vaya a querer ser que Dios sea más inteligente que nosotros, que sea más justo que nosotros, y que sus caminos no sean como nuestros caminos, y que sus pensamientos no sean como nuestros pensamientos. No vaya a querer ser que Dios no piense como nosotros. Y que muchos de lo que hoy llamamos herejes y pecadores vayan, y muchos de lo que hoy llamamos los paladines de la apologética cristiana, no vayan, ¿no? No vaya a querer ser. Entonces siempre con temor y temblor. Porque no todos los que parecen cristianos son cristianos, y no todos los que parecen enemigos de Dios son enemigos de Dios. Dios tiene otros pensamientos, tiene otros criterios, y muy probablemente quien prodigó de Dios y estuvo lejos de Dios, quizás esté más cerca que aquel que se quedó al lado del Padre y no lo conoce. Y no lo conoce como proveedor, y no lo conoce como misericordioso, y no lo conoce como justo, y no lo conoce como amoroso. Entonces tengan cuidado, porque no todos los que están cerca, y no todos los que están lejos. Miremos siempre estas cosas desde la mirada de Dios, y no desde la mirada moralista del hombre. De, este tiene la Biblia, es santo, el otro no la tiene, es pecador. Este va a la iglesia y es bueno, aquel no va a la iglesia y es malo. Este me habla de Jesucito y es bueno, el otro no me habla de Jesucito y es malo. Vamos a trascender esa mirada mediocre. Creo que Yesenia, vos querías comentar algo. Es que realmente si no nos damos a Dios por medio del hermano, del necesitado y de todos a los que Dios ama, no estamos haciendo nada. Si no te das a Dios en el pobre, en el necesitado, en el huérfano, en la viuda, si no te das a ellos, no te estás dando a Dios. No, es una mentira la que estamos viviendo.
y podés enseñar las 5 pruebas de la existencia de Dios, y podés ganar 20.000 debates a los ateos. Usted es el paladín del cristianismo. ¿Qué sería del cristianismo sin usted, profesor? Gracias a usted por defender a Cristo y los valores de la iglesia y la cristiandad. ¿Y qué sería de Occidente sin su lucha, profesor? Ahora Dios me necesita a mí. Gracias a Dios que me tiene a mí. Dios me tiene que agradecer a mí lo que yo estoy haciendo. ¿Qué haría Dios sin mí, no? Hacen la O con un vaso, ¿te das cuenta? Y son muy peligrosos los que te adulan así. Por eso Spurgeon, cuando se acercó una persona y le dijo a Charles Spurgeon, pastor, usted es el mejor predicador del mundo. Spurgeon le dijo, alguien me dijo lo mismo esta mañana, el demonio. El demonio quiere que vos creas que sos el mejor. ¿Qué sería del mundo sin vos? ¿No? Que pobre la iglesia. ¿Qué sería de la iglesia sin Jonathan Ramos? ¿No? Bueno. Hay que tener mucho cuidado con la vanagloria. No somos nada nosotros. Nosotros somos cínicos, somos hipócritas, somos siervos inútiles. Eso somos nosotros. No somos nada nosotros. Somos piedra de tropiezo a veces nosotros. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, pásenla bien, disfruten con la familia. Gracias. Gracias, José. Gracias, Luego, Henry, profe. amigo querido. Matías. Gracias, profesor. Saludos a todos. Saludos, hermano. Saludos. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Jorge, chao. Andrés, Hugo, David, Ricardo, Alejandro, Nico. A todos. Nicolás. Bye. Adiós.